Bueno, pues como recogiendo lo visto en el anterior vídeo, sí, soy la misma persona, lo que pasa es que ahora tengo menos barba, pero eso no es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, continuando con lo que decíamos en el vídeo anterior, nos vamos a centrar un poco en las partes propias de la literatura, ¿vale? Dentro del barroco, ¿vale? Por lo tanto, una serie de cuestiones y elementos que todos nos llevan a un elemento, y es la decadencia, ¿vale? España, durante este siglo, va a experimentar una decadencia política y militar. Va a tener cualquier contacto con Europa se cierra. ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? Centrarse totalmente en sí mismos, ¿vale? Sin embargo, en el arte, y esto es en lo que nos vamos a centrar ahora, y en la literatura, España figura a la cabeza en este momento. Bien, vamos a hablar de dos géneros literarios y luego hablaremos de autores de manera concreta. Vamos a hablar sobre todo de la lírica y vamos a hablar del teatro. Empezaremos por la lírica. Bien, en esta época lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la lírica alcanza una popularidad enorme, muy grande, ¿vale? Pasa a estar en el pueblo, pasa a ser conocida por todos. Y hasta el punto de que cuando se estrenaban, cuando los pliegos donde había textos literarios, poemas nuevos de grandes autores, eran discutidos en las mismas tabernas. Es decir, la lírica llega a ser muy popular, ¿vale? ¿Qué es lo que van a buscar los autores? Los autores van a buscar una perfección formal, ¿vale? Van a utilizar estrofas nuevas o estrofas tradicionales, pero siempre muy trabajadas, ¿vale? La idea de los artistas en este aspecto, como los poetas, artistas que trabajan el texto hasta la saciedad, es propia de este momento. La estrella, dentro de las estrofas, va a ser el soneto, eso sí, ¿vale? ¿Y qué temas van a tratar? Bueno, los temas van a ser típicamente barrocos, como ya hemos visto, desengaño, pesimismo ante la decadencia de España, corrupción, ¿vale? Todo esto además se va a aplicar a tópicos literarios como el tempus fugit, el carpe diem o el amor post-mortem. Si os dais cuenta, esos tres que hemos ido viendo, son todo tópicos relacionados con la muerte, ¿vale? Bien, esta poca libertad que existe en este siglo se va a compensar con un aumento enorme de artificios literarios. Es decir, va a haber una gran cantidad de figuras literarias y una gran exageración de estilo, ¿vale? Y esto nos va a llevar a la creación de a la creación de dos grandes movimientos estilísticos que se van a tener ciertas cuestiones en común y van a tener cosas de manera muy diferentes, que serán el conceptismo y el culteranismo. Ambos van a romper el equilibrio entre forma y contenido, pero de manera distinta. A ver, primero vamos a ver sus características comunes. Las dos se basan en el concepto. Según Gracián, Baltasar Gracián, el concepto es el acto de entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto es una unión entre objetos, entre ideas, ¿vale? Que quedan relacionadas ya sea de manera evidente o ya sea de manera oculta. A partir de esa manera, ¿vale? Vamos a desarrollar toda una cultura de un lenguaje complicado de entender en muchas ocasiones, pero también muy gratificante a la hora de trabajar. Bien. También va a basarse, ambos, tanto el conceptismo como el culteranismo, se van a basar en la complicación del lenguaje. Este lenguaje busca hacerse singular, busca refinarse, ¿vale? Van a jugar con las palabras y van a jugar con los dobles sentidos. Y, sobre todo, una cuestión que es evidente es que ambas corrientes literarias están pobladísimas de figuras retóricas, como las metáforas, los calambures, antítesis, dilogías. Debéis revisar todas estas figuras. Primero vamos a hablar del culteranismo y de su máximo representante, que es Góngora, ¿vale? Bien, ¿qué características podemos decir del culteranismo? Bueno, pues la forma se va a desarrollar a expensas del contenido. Es más importante la forma, ¿vale? El tema suele ser mínimo, pero se desarrolla con un estilo suntuoso, exagerado, rico, lleno de metáforas, lleno de retorcimientos gramaticales. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, pues que el tema no es tan importante como la forma, ¿vale? Vamos a utilizar también muchos términos latinos y muchos hipérbatos, ¿vale? Muchísimos hipérbatos. El hipérbato nos recuerda que era el desorden lógico dentro de la oración, ¿vale? Una máxima que podríamos aplicar a todo esto es: en el máximo espacio, el mínimo significado, ¿vale? Como curiosidad, también contaros que el nombre de culteranismo al principio se usaba de manera despectiva, era un juego de palabras que habían hecho los conceptistas para burlarse de ellos porque lo relacionaban con el luteranismo. Bien, ¿qué podemos decir de el amigo Góngora? Bueno, su poesía ha dejado una huella absolutamente indeleble en la literatura castellana. Su inspiración lírica va a tener una doble vertiente también. Por un lado, va a mostrarnos un mundo hermoso, un mundo idealizado, espléndido. Y por otro lado, va a escribir sátiras que son realmente burlas desgarradas, ¿vale?
Y en sus obras fundamentales vamos a encontrar de estos dos tipos. ¿Qué podemos decir de su vida? Luis de Góngora y Argote nació en 1561 y murió en 1627. Nacido en Córdoba, vivió toda su vida marcado por su afición al juego, ¿vale? Ludópata, que lo podríamos decir, y su gusto por los lujos, que le hicieron morir en la más absoluta pobreza. Toda la vida tuvo seguidores, era una persona con un ingenio enorme y además tenía la característica de un fuerte carisma. Pero también arrastró grandes detractores, tenía un carácter profundamente arrogante y eso no gustaba. Fue sacerdote, ¿vale? Se ordenó sin vocación, pero llegó incluso a ser capellán de Felipe III, ¿vale? También hay que tener en cuenta una cuestión. Como todos sus contemporáneos, Góngora escribe obras de todo tipo, pero sobre todo en lo que destaca, ¿vale? Es en la poesía, con muchísima diferencia. Su obra importante se compone exclusivamente de poesía. Usaba de forma extrema tanto la metáfora como el hiperbatón. Y sobre todo tenemos que entender que para él la belleza va a estar del lenguaje va a estar en la complicación, ¿vale? Lo veremos tanto en su vertiente popular como en su vertiente más trabajada y más culta. Las obras más importantes de Góngora van a ser Las Soledades, que es una obra de estrofas irregulares que habla de las 4 edades del hombre, al estilo de Gracián, y sobre todo la fábula de Polifemo y Galatea, una de mis favoritas a nivel personal. Bien, supongo que conocéis la historia de Polifemo y Galatea, si no os la cuento un poco por encima para que entendáis un poco los versos que después escucharéis. Bien, Polifemo era un cíclope. Como todos los cíclopes, era monstruoso, de un tamaño gigantesco y tenía un solo ojo en la frente. Un ojo enorme. Bien, a pesar de ser prácticamente un monstruo, según lo que entenderíamos, como buen cíclope también, Polifemo tenía la capacidad de enamorarse y se enamoró de una ninfa llamada Galatea. Galatea no hacía caso a los intentos de ligoteo de Polifemo, a pesar de que éste se esforzaba mucho por ocultar su horrible aspecto, peinarse, arreglarse la barba, etcétera, etcétera. Galatea, sin embargo, estaba enamorada de un pastor llamado Acis. Cuando Polifemo descubrió el amor entre Galatea y Acis, enfureció de tal manera que arrancó un trozo de montaña y se lo lanzó al pastor, matándolo en el instante. Y de la sangre que brotó del cuerpo muerto de Acis y las lágrimas de Galatea, nació un río. Bien, esta historia, triste pero bella a la vez, fue tratada magistralmente en su fábula por Góngora. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo. Pálidas señas, cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo del duro oficio da. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro la caverna profunda que a la peña. Caliginoso lecho, el seno obscuro ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. De este, pues, formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso, donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde. Copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Un monte era de miembros eminente este que, de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero. Cíclope, a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Negro el cabello, imitador undoso de las oscuras aguas del Leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba, impetuoso que, adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano surcada aún de los dedos de su mano. Otras obras importantes que tiene Góngora, podríamos decir, serían Las firmezas de Isabela o una obra inacabada como Doctor Carlino. Bien, la fábula de Píramo y Tisbe también tiene su importancia marcada. Los temas que va a tratar Góngora son temas principalmente graves, a veces humorísticos. Bueno, eso sí, recordemos, en su vertiente popular va a utilizar las estrofas del momento como la redondilla, el soneto o las liras. Y la otra gran vertiente, a nivel lírico, es el concertismo, cuyo representante principal va a ser Francisco Quevedo. Bien,
El conceptismo rompe este equilibrio haciendo que el contenido se desarrolle a costa de la forma. Es decir, el ideal será decir mucho en pocas palabras, ¿vale? Estas pueden significar dos o tres cosas a la vez. Y esto para lograr esto necesitas una enorme agudeza de ingenio. Se va a apoyar en la concisión, en centrarnos en lo básico, en la polisemia, ¿vale? Y en un contenido resumido al máximo. Si teníamos una máxima para el culteranismo, para el conceptismo pues también podemos tenerla. En el mínimo espacio, el máximo significado. ¿Esa cuál es? La M. Os noto muy oscuro, don Francisco. ¿Y cómo va lo del memorial? Creo que Filipo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él. No deja de ser un honor. En todo caso, será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio educado la resma, y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros aprecio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid. Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo. Eso dicen. Perdón por la interrupción, señor de Quevedo, pero mis amigos y yo discutíamos sobre si estas rimas que circulan por Madrid son vuestras. Este que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero, y aun muerto es garitero. Pero ese que en negra tumba rodeado, si fuera mío, podría mejorarse. ¿Lo crees, Íñigo? Claro, don Francisco. En todo caso, ¿tan quebrantado anda Góngora que ya le hacen epitafios? No que yo sepa. Según mis noticias, don Luis de Góngora sigue gozando de buena salud. Tan buena que todavía escribe las mejores rimas de España. Mucho acero es para derrocharlo tan de mañana, don Francisco. Y por tan poca cosa. Se acabó la diversión. Como habéis visto, aquí teníamos al señor Francisco de Quevedo y Villegas. Bien, se veía su rivalidad con Góngora, propia de la... cosa que la verdad es que captó muy bien la película A la Triste. Bien, Quevedo fue muy popular en España, pero tuvo una imagen falsa, sobre todo de sarcástico. Escribió obras jocosas, obras burlescas, satíricas, tenía una capacidad satírica enorme, brutal. Pocas veces ha visto una persona capaz de meterse tan bien y tan a gusto con otras personas. Pero eso sí, podríamos decir también que adoptó esa actitud para desahogar un dolor y un desengaño ante la sociedad, una política y una cultura nacional que estaban en plena decadencia. Era un hombre que no pertenecía a su tiempo, por decirlo de alguna manera. Fue un enorme y un severo moralista, un profundo escritor político y un grandísimo poeta, ¿vale? Sabemos de Quevedo pues muchas cosas de su vida. Estuvo al servicio del conde de Osuna y mantuvo una relación de auténtico amor-odio político con el conde duque de Olivares. Olivares necesitaba a Quevedo y Quevedo necesitaba a Olivares. A Quevedo le gustaban lujos y estar cerca de la corte por la capacidad de influencia que tendría. Tras caer en desgracia, estuvo en la cárcel hasta 1643. Murió viejo y enfermo 2 años después. Bien, Quevedo fue un hombre de su tiempo. Cultivó también, aunque parezca contradictorio con lo que estaba diciendo antes, cultivó todos los géneros literarios, aunque sobre todo fue en la poesía en la que destacó, ¿vale? Y un gran estoico que se echa de menos en tiempos como los de hoy. Bueno, con respecto a la obra de Quevedo, tuvo, como ya hemos dicho, cultivó de distintos géneros. De la novela, por ejemplo, sobre todo es importante la vida del buscón llamada Don Pablos, que es conocido como El Buscón, ¿vale? El Buscón es una obra picaresca, como la Cerillo de Tormes que ya hemos visto, en la que el protagonista nos cuenta su mala vida en primera persona. Nace en Segovia, sus padres son delincuentes, incluso su madre la acusan de ser bruja, interviene en travesuras infantiles y entra al servicio de un coronel. Viven por razones de estudio en casa de un licenciado, el licenciado Cabra, que los mata de hambre, y acaba convirtiéndose en un pícaro debido a esta dureza de la vida.
Muchos críticos han visto en ella una sátira profunda de la vida española. Es un libro muy divertido, pero también es complejo. También tiene obras estéticas, como La cuna y la sepultura, filosóficas, como De los remedios de cualquier fortuna. También obras políticas, ¿vale? Como La política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. Obras satírico-morales que son Sueños, como El mundo por dentro o La hora de todos y fortuna con seso. Pero sobre todo donde más va a destacar Quevedo es en su poesía. Y todas sus obras aparecieron publicadas después de su muerte, eran conocidas, pero no aparecieron publicadas en un solo volumen hasta que, ya fallecido Quevedo, se publicó El Parnaso Español, que es la recopilación. Bien, ¿cuál es el estilo de Quevedo? Como cualquier conceptista, evita el nombre de las cosas, da rodeos, asocia los nombres, asocia los conceptos con otras cosas, ¿vale? Utiliza metáforas, alegorías, comparaciones, contrastes, silepsis, ¿vale? Y podemos decir también que su obra se divide en poemas graves, amorosos y satírico-burlescos, ¿vale? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Ya habéis visto un ejemplo de su obra burlesca. Con respecto a la poesía amorosa, los dos tópicos con respecto al amor que Quevedo más usa son el amor post-mortem y el amor a la mujer inalcanzable. Y utiliza símbolos. Quevedo utiliza, por ejemplo, el símbolo del fuego como símbolo de la pasión, de la fuerza del amor, de lo que quema, y el símbolo del agua, que representa aquello que mata esa pasión, aquello que elimina ese fuego, representa el dolor, representa el odio. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar este alma mía ahora su afán ansioso lisonjera. Mas no, de su otra parte, en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Y para todos aquellos que se lo están planteando, que se lo han preguntado, que no estaban seguros, efectivamente encima de hombro estaba un Stitch. Pero la razón para la que tengo yo este peluche se explicará en otro vídeo. Hasta otra, queridos alumnos.